Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Aprovecho de saludar a los presentes y a los amigos y amigas que están acá, ¿no es cierto? Después de esta larga historia de relación y amistad que tenemos, que ya cruza el plano intelectual al plano afectivo y otros planos. Dejémoslo ahí. Dionisiaco. Irrigando lo que Ricardo Salas ha dado a llamar en un concepto inédito que no existe en el mundo: la erótica intercultural. Bueno, voy a retomar las palabras de Cristian Valdés, que en realidad escuché con mucha atención y que me estimulan mucho a pensar. Hace mucho tiempo que ya venimos trabajando un diálogo con Cristian de influencia mutua, lo mismo con Ricardo y otros pensadores chilenos. Y el título de esta exposición efectivamente se llama La impronta de la naturaleza se llama... sí, acá está. El título que yo propuse era La impronta de la naturaleza descolonizando el fundamento normativo del antropoceno, la impronta de la naturaleza en el mundo mapuche. Voy a comenzar inmediatamente en honor al tiempo, y después me gustaría hacer algunos comentarios que tratan de retomar un poco lo que dejó Cristian en el aire. Y comienzo entonces. El antropoceno, como sabemos, anuncia una nueva era geológica en solución de continuidad con otros periodos geológicos como el Holoceno. Es una nueva edad en la vida de la Tierra, salvo una particularidad: en el antropoceno ya no es la naturaleza la protagonista de estos cambios de la vida del planeta, sino la humanidad. Más concretamente se trata de un tipo de ser humano nacido en la civilización industrial, que desde 1784, año de la invención de la máquina de vapor, se ha convertido en el protagonista decisivo del nuevo rumbo que está tomando el planeta. Si la vida humana es inseparable de la naturaleza, el futuro de la vida en el planeta parece ser ahora inseparable de la acción humana. El efecto nefasto de la acción del hombre sobre el equilibrio ecológico de la biosfera se manifiesta ahora sobre todo en el aumento de la temperatura global desde 1880 en 1 grado. En el informe especial sobre el océano y la criósfera del 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, señala cómo un aumento de más de 2 grados sobre la temperatura del planeta podría tener un efecto distópico sobre la vida en el mismo, con consecuencias catastróficas que la ciencia aún no logra anticipar en toda su magnitud. Este horizonte catastrófico del curso de la historia humana está vinculado, por cierto, a un acontecimiento metafísico que opera a la base: el advenimiento de la técnica en el contexto de la modernidad. Desde Descartes a Kant, pasando por el idealismo alemán, el positivismo, el neocantismo y la filosofía analítica, es posible identificar un único movimiento de reflexión en el que la vida se subordina al pensamiento. El ser humano, y más concreto el ser humano pensado como sujeto, se convierte en el horizonte metafísico de la modernidad como fundamento y condición de posibilidad de lo que es. En otras palabras, la esencia se convierte en condición de toda posibilidad de existencia. Si en la Edad Media los entes se distinguían entre sustancias naturales, en latín ens creatum, y objetividades arbitradas por el pensamiento, por otro lado, los ens cogitata, en la modernidad las primeras han dado paso a las segundas, es decir, puramente a las ens cogitata. La profunda transformación que implica la metafísica de la modernidad supone, pues, pensar progresivamente la sustancia como sujeto y el sujeto como sustancia, según el dictum que figura en el prefacio de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, ¿no es cierto? En adelante, esto implica determinar la modernidad según el desideratum de una metafísica de la subjetividad. Precisamente es sobre la base de este desideratum que el ens creatum será considerado progresivamente como ens cogitatam, es decir, la creación, incluso teológico, pasa a ser considerado progresivamente un atributo del pensamiento, un producto del pensamiento. Es decir, objetividades dispuestas por el pensamiento.
los objetos de los que un sujeto puede tener una representación se considerarán en lo sucesivo como entidades de pleno derecho en la medida, y solo en la medida, de que sean susceptibles de ser representadas por un sujeto. Aunque Descartes fue el primero en conceptualizar la res cogitans como opuesta a la res extensa, es decir, el pensamiento como opuesto al mundo, o la mente al cuerpo, estos se distinguen por un atributo esencial en que el segundo está subordinado al primero, según la célebre, famosa exhortación cartesiana, res cogitans id est mens sive animus, sive intellectus, sive ratio. Descartes descubrió así la subjetividad, es decir, la relación constitutiva de todo ente con la experiencia del cogito, que es el pensamiento. En Kant, esta separación entre cuerpo y mente no solo se confirma, sino que se profundiza. Aunque Kant se preocupó desde el comienzo de la crítica de la razón pura de advertir que las intuiciones sin conceptos son ciegas y que los conceptos sin intuiciones son vacíos, dando al mismo tiempo cabida tanto a la jurisdicción categorial de la razón como a la experiencia en la construcción del conocimiento, tal intención es abandonada por Kant, ya que la clarificación del tiempo y el espacio como formas de experiencia en la estética trascendental da paso expeditivamente a la clarificación de los conceptos puros del entendimiento en la analítica trascendental. Este abandono del terreno de la experiencia se manifiesta claramente, por ejemplo, en la doctrina kantiana de los juicios de la percepción y en los juicios de experiencia, donde la experiencia es tratada en beneficio de consideraciones sobre objetos en términos de relaciones causales. Un mismo juicio podría ser uno del esquematismo trascendental, pero bueno, esa es otra historia. Lo mismo podría decirse el pensamiento husserliano, más precisamente la fenomenología trascendental, en la que, a diferencia de Descartes, como aclara Husserl en sus meditaciones cartesianas, no es el pensamiento cogitatio, sino la intencionalidad de la conciencia unida al cuerpo, la que opera como centro de referencia en la realidad. Es la subjetividad la que, como señala Husserl, es un sistema de ser absoluto, en que nada puede penetrar y en la que nada puede salir. En síntesis, la modernidad sentó las bases metafísicas para la transición epistemológica de una cosmología aristotélica a un paradigma lógico-matemático que domina las ciencias desde Newton y que encuentra su expresión y aplicación práctica en la técnica. Como resultado, la física se convirtió en la ciencia por excelencia, una física que dejó de concebirse entre un cosmos para convertirse en un conocimiento científico a la que debe ajustarse cualquier idea posible de cosmos. ¿Se entiende el punto? Vamos, eso es, que queda desprovisto de cosmos. En griego originalmente se significaba orden. Vamos, ya no, el ser humano no pertenece a un orden, sino que el orden pertenece a una suerte de atributo del ser humano. La filosofía, por su parte, reacciona a esta crítica metafísica en un plano práctico, o frente a esta crítica filosófica de la metafísica y de la técnica, toma conciencia de esta crisis, por decirlo así, formulando, entre otras cosas, una ética medioambiental, que trata de responder al reto de reflexionar sobre las nuevas exigencias que plantea la acción humana a la amenaza que representa la técnica para la continuidad de la vida. O sea, este desafío, que Cristian Valdés formula muy bien, lo formuló la tradición filosófica en la segunda mitad del siglo XX, en la obra maestra Hans Jonas, sobre todo el principio de responsabilidad. Aunque la preocupación, voy a avanzar un poco más rápido, aunque la preocupación por el medio ambiente, Umwelt, no comienza con Jonas, uno puede rastrearla en Nietzsche, por ejemplo, en Bergson, en otros pensadores, es con él con quien se hace sistemática la reflexión sobre el modo de ser de la técnica y sus consecuencias para la vida. En el principio de responsabilidad, este diagnóstico lo desarrolla argumentativamente en los siguientes términos: la promesa de la tecnología moderna se convirtió en una amenaza. Así, la ciencia y la técnica sin ética suponen la puesta a disposición de un poder tan devastador que supera por primera vez la capacidad de los ecosistemas, es decir, de la vida, para regenerarse y asegurar su continuidad. Lo que pone en peligro no es solamente el ser humano, sino la continuidad misma de la vida. Esto supone, por cierto, cuestionar la idea misma de progreso, como vector histórico en torno al cual se organiza temporalmente la modernidad y el desarrollo de la ciencia. La técnica nos enfrenta a acciones cuyo cauce causal es imprevisible. En adelante, tanto la ciencia como su aplicación técnica implican un desequilibrio entre el poder de actuar sobre la naturaleza y la capacidad normativa de controlar los efectos de este poder de agenciamiento. Un poder
una situación dada, fáctica, versus una capacidad normativa de lo que debe ser, que no logra hacer frente o hacerse cargo del poder de la cual que está a disposición. En adelante, la ética ambiental de Jonas va acompañada de un nuevo paradigma de responsabilidad que compromete las consecuencias de las acciones presentes en el futuro, expresando un nuevo imperativo: actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida auténticamente humana sobre la Tierra. En términos negativos, a su vez, este imperativo se expresa en la exigencia de actuar de tal modo que los efectos de la acción de cada individuo no sean destructivos para la posibilidad futura de la vida. Se trata de un axioma que reserva el lugar a la ciencia como precursora de las consecuencias nefastas de una acción sobre la vulnerabilidad de la naturaleza, y más particularmente da nacimiento a las ciencias medioambientales. Sin embargo, el postulado de Jonas representa, en mi opinión, una grave dificultad para la fundamentación de una ética medioambiental, pues comparte los mismos presupuestos que organizan la razón en la modernidad, con su oposición entre res extensa y res cogitans, sensibilidad y entendimiento, sujeto y objeto, que han organizado la disposición técnica de la naturaleza que encontramos ya formulada en el programa baconiano, que formuló Francis Bacon en su Novum Organum, ¿no es cierto?, por allá en el siglo XVII y XVIII. Hans Jonas articula un concepto de naturaleza que orienta nuestro conocimiento de los ecosistemas, pero con ello comparte el mismo objetivismo científico que sustenta la destrucción del medio ambiente. Ahora bien, pregunta, ¿cómo el objetivismo, y más precisamente un intelectualismo ético, este imperativo que debe ser el fruto de una representación intelectual, más o menos en el mismo registro que Kant, un producto de la razón legisladora, ¿no es cierto?, organizado en torno a una idea de representación, nos puede llevar, sin embargo, a un callejón sin salida? He aquí, aunque Jonas proporciona una nueva idea del bien, más allá de la idea moderna de progreso, esta es la preservación de la vida en la Tierra y la protección de los ecosistemas, no se dota, sin embargo, de los medios adecuados para pensar la acción ética. Esa es mi crítica, a mi juicio. A partir de lo anterior, me parece, un enfoque categorial correcto de la crisis medioambiental debe distinguir para ello entre vida y naturaleza si se quiere superar el objetivismo metafísico. Si desde un punto de vista lexical la distinción no parece trascendental, desde un punto de vista ontológico ella es decisiva. Mientras que la naturaleza implica pensar el fenómeno de la vida en términos de su objetivación, la vida es el horizonte de toda objetivación posible. En efecto, la vida trasciende todo acto de objetivación, de tal suerte que la vida no procede de la experiencia, sino más bien la vida es la que hace toda experiencia posible. Además, la vida es ante todo la vida de los vivientes, y más precisamente no se habla de la vida, sino se comienza a hablar a partir de mi vida como ser vivo. Así pues, me parece que la cuestión del medio ambiente debe reformularse en una inversión a partir de la condición del ser humano como ser vivo. Un ser vivo que además es inseparable de su entorno, como lo recuerda von Uxkol, pero también como lo recuerda Maturana y Varela. Me gustaría adelantar un poco para no quedarme atrás. La pregunta vendría siendo la siguiente: ¿En qué medida el problema de la ética ambiental de Jonas, que atribuye a la técnica las causas de la crisis, pueden criticarse adicionalmente? En lo anterior, que la crisis medioambiental me resulta impensable sin entender que la modernidad, si bien proporciona las condiciones metafísicas, es el capitalismo el que establece las condiciones prácticas para la destrucción del planeta. Lo uno no es separable de lo otro. Y eso no aparece claramente formulado en Jonas. La producción de un cierto apetito, de un deseo frenético de consumo infinito en un mundo finito, y más concretamente de un modo de socialización,
es más que una simple constatación lógica. Es la base y el fundamento del despliegue de un proceso de destrucción ontológica. El sufrimiento social vinculado a la explotación, el agotamiento y la evicción de los entornos que constituyen su mundo para distintas comunidades, así como las distintas formas de injusticia social en la era del capitalismo globalizado, vinculado a la contaminación y a la extracción de los recursos naturales, el problema de la llamada injusticia ambiental, ¿no es cierto?, están al centro, asimismo, de la crisis ecológica. En otras palabras, una filosofía que se precie de ser ecologista debe situar la crítica del capitalismo en el centro de sus preocupaciones. Sin embargo, Jonas, ni tampoco Bruno Latour, se concentran en criticar el capitalismo, ni la dominación técnica posibilitada por la destrucción de la naturaleza, que es inseparable de la dominación social, lo que justifica y exige dar a la filosofía ambiental toda una dimensión práctica. Lo mismo es válido para el problema normativo que se plantea la filosofía ambiental a través de la ética ambiental, a través de una actualización ecológica que debería llevar a cabo la teoría crítica. ¿Cuántos minutos me quedan? 10. ¿En qué sentido la Escuela de Frankfurt estuvo en condiciones de dar respuesta a este desafío? Para responder a esta pregunta deberíamos remontarnos a la historia de la filosofía, más concreto a los textos fundadores de la teoría crítica, con el fin de detectar el hilo conductor de una reflexión sobre la naturaleza que se interrumpió a lo largo de sus diferentes generaciones, como su posible reanudación mediante una actualización ecológica de la teoría crítica. Por cierto, es Adorno, junto a Horkheimer, los que más tempranamente se preguntan por el problema de la dominación de la naturaleza, que se traduce en una dominación del hombre por el hombre, en este famoso y célebre texto, La dialéctica de la ilustración. Y es Benjamin, y es también Adorno, el que se cuestiona profundamente sobre el problema del sufrimiento humano. Y Benjamin, por otro lado, el que se pregunta profundamente, no solamente sobre el sufrimiento, pero también sobre la vulnerabilidad humana. Sin embargo, este hilo de reflexión fue abandonado por Habermas, que sustituye el problema de la dominación de la naturaleza por el problema de la intersubjetividad en su paradigma comunicativo. Cuestión que Honneth continúa, abandonando también su preocupación por la naturaleza, manteniendo al centro el paradigma de la teoría social organizado en torno a la intersubjetividad y el problema del reconocimiento. Si bien existe un texto donde toca la cuestión de la naturaleza, es un texto titulado La reificación. Estas afirmaciones están contenidas, por cierto, en un texto que corresponde a Jean-Baptiste Vuillero, que se titula Adorno y la crisis ambiental, creo que sí. No, Adorno, ayúdame, Valentina, y la dominación de la naturaleza. Sin embargo, Jean-Baptiste Vuillero, y con esto quiero ir terminando, y quiero citar una cita de Vuillero. Sin embargo, Vuillero se topa con un problema, que toda acción emancipadora y toda emancipación en la relación con la naturaleza presupone un presupuesto normativo que Jean-Baptiste Vuillero no encuentra en la naturaleza, y ahí termina su ensayo, señalando que la naturaleza no puede desempeñar el papel de una norma. Esta expectativa de transformación no se basa en ninguna norma que nos pueda decir cómo organizar una sociedad sin sufrimiento. A continuación, otra cita de Vuillero: no nos da la naturaleza los principios de una sociedad justa. Quiero criticar a Vuillero, a Jean-Baptiste Vuillero, porque esta afirmación es una afirmación que hace desde un punto de vista eurocéntrico y que muestra todas las limitaciones que ostenta actualmente la Escuela de Frankfurt y que se realiza en el contexto concreto de un hombre moderno y de su tipo de relación con la naturaleza, que se toma como esencial y universal, en circunstancias que simplemente se trata de una relación particular en un cierto contexto entre otras relaciones posibles con la naturaleza en otros contextos.
Que esta versión sea una versión dominante no es otra cosa que una expresión de lo que Ricardo Salas llama una simetría de contextos, ¿no es cierto? Aquí es donde puede ser útil un retorno, creo yo, a una revisión decolonial de la teoría crítica. En efecto, en el caso de los pueblos indígenas, este contexto normativo objetivo es inseparable de la naturaleza circundante. La naturaleza ostenta una dimensión normativa para el pueblo indígena, donde la identidad encuentra una eficacia simbólica y normativa en su entorno. En el caso del pueblo mapuche, en Chile, por ejemplo, el pantano o el mallín es también el lugar del mal, donde la cultura encuentra una eficacia simbólica, donde la moral encuentra una eficacia simbólica, antes que ser una mera ciénaga de pasto y agua. Cabe decir por lo demás que en mapuche existen 7 palabras allí, donde en español tenemos prácticamente una simplemente para designar pantanos, ¿no es cierto? Y podríamos reparar un rato más sobre eso, pero identifica 7 en lo personal. Del mismo modo, podemos poner otro ejemplo. El valor moral de la machi es indisociable del menoco, o del humanal sagrado que le sirve como reversorio medicinal. Al destruir un menoco, no es solamente el valor social de la machi que se destruye y su mismo valor moral, pudiendo incluso producirle una patología social, es decir, una pérdida de sentido de valor social y un daño en una forma de autoestima, sino es un verdadero desfondamiento del conjunto del sistema social mapuche el que se produce. Los síntomas de malestar en las zonas de gran plantación forestal que han afectado severamente en el ecosistema, creo que pueden ser entendidos en este sentido, a partir de formas de patologías sociales asociadas a un medio ambiente. Sin esta reserva medicinal natural, la identidad y la función social de la machi se degrada inevitablemente. En este caso, una demanda de reconocimiento de la identidad individual y colectiva de una comunidad mapuche es inseparable de una expectativa de reconocimiento del valor de un cierto entorno natural, que forma parte de un entorno configurador de un determinado sistema normativo objetivo, cuya situación de crisis está vinculada a una experiencia de alienación y sufrimiento social que un individuo puede experimentar en el deterioro del medio ambiente al cual pertenece. Me resuena tremendamente en este sentido el texto de 1950 del psicoanalista Erik Erikson, Childhood and Society, en que él argumenta una forma de patología social asociada a la crisis de identidad de los jóvenes Sioux durante la colonización en Estados Unidos, al verse sujetos a la necesidad de responder a 2 sistemas normativos, un sistema normativo impuesto por los colonizadores y al mismo tiempo un sistema normativo ancestral que se veía progresivamente degradado. Privado de un sistema normativo al que estaba unido a un entorno natural circundante constituía su cultura y sus instituciones, y sin pertenecer por otro lado del todo a otro sistema normativo, los Sioux se sintieron privados o alienados de un cierto estatuto moral. La destrucción de la naturaleza va unida a una degradación del valor de las personas, del valor moral de las personas para las comunidades indígenas, en este caso para la comunidad Sioux, que afecta un sentido real u objetivo a sí mismos, que hace a un individuo digno en relación con otros miembros de la sociedad y diferente al mismo tiempo en relación con el resto de la sociedad colonizadora. Esto implica que el ser humano como ser vivo no entra simplemente en relación con un entorno de forma neutral, sino que este entorno tiene una significación social y más precisamente normativa para una sociedad determinada que se expresa diariamente en sus acciones. Esto es, a mi juicio, lo que Jean-Baptiste Guillerot no comprendió, porque está encerrado en un mundo que es París, Francia y un contexto cultural. Esto es lo que el filósofo indígena Glenn Coulthard ha denominado grounded normativity. Él mismo perteneciente a una minoría indígena, minoría Dene, del cual forma que está al interior de Canadá. En resumen, es esta hipótesis contextual de una teoría de reconocimiento sujeta a una reconstrucción etnográfica la que creo yo puede ser una herramienta útil para la actualización medioambiental de la teoría crítica, que supone al menos 2 exigencias, y con estos termino: ir más allá de una concepción universal de bien, pero que al mismo tiempo pueda salvar el riesgo de un esencialismo comunitario. A mí me parece que este es el gran peligro del discurso decolonial indígena, es que
por tratar de escapar de un universalismo moral eurocéntrico, reivindica una forma de esencialismo comunitario que termine invirtiendo, pero confirmando los mismos presupuestos que quiere criticar. Lo que implica, a su vez, en el plano moral, dar cabida para salvar esta dificultad, justamente, de un cierre comunitario, una forma de esencialismo. Me parece que una vía para salvar esta dificultad es precisamente el enfoque intercultural. La decolonialidad encierra un peligro que me parece que el enfoque intercultural tiene una potencialidad para salvar. En resumen, y con esto termino. Me parece que en este sentido puede ser tremendamente ilustrativo para esta marcha recoger los desarrollos que se han hecho, por ejemplo, en Chile, el concepto de catástrofe que desarrolla el filósofo chileno Sergio Rojas. Me parece que no solamente el desarrollo que ha hecho Ricardo sobre una profundización progresiva sobre los problemas que ha planteado la interculturalidad es rico para una tesis de este tipo. Me parece también que los avances que ha hecho Enrique Leff en torno a la ecología política deben ser mirados con atención. Y finalmente, me parece que en esta línea trabaja ya hace un buen tiempo Ricardo Rossi con su concepto, con su aproximación biocultural de la naturaleza. Yo voy a dejar hasta acá esta presentación porque de alguna manera este trabajo de investigación encuentra su continuidad en un texto que todavía no sale publicado, pero que va a salir publicado en la Utopía Praxis en el próximo número, que se llama La impronta naturaleza en el sistema normativo mapuche, el caso de las comunidades mapuche de Coñaripe, Lago Calafquén, en que lo que yo intento es abandonar la filosofía, hacer un trabajo de antropología, lo que yo llamaría una suerte de antropología normativa, en que me concentro en la relación normativa que mantienen los mapuches con el medio ambiente, a partir de lo que proporciona la literatura, pero no limitándome a la literatura, sino que además este trabajo hace un ejercicio práctico, etnográfico, de observación en una comunidad, que es una comunidad mapuche en Coñaripe, donde el ejercicio etnográfico fue intentar rastrear las prácticas etnográficas que hay, normativas que hay con el entorno, en el horizonte de profundizar la riqueza del vocabulario normativo que tienen los mapuches, y se expresa, por ejemplo, en una riqueza enorme de la palabra respeto, Yehuel, en una cantidad de vocablos que probablemente no se encuentran en otro idioma y que solamente dan cuenta de una riqueza de su estatuto moral, lo cual se refleja, por último, con esto termino, en el ASMAPU mapuche, en que este régimen normativo que regula la sociedad es inseparable de la naturaleza. Eso por mi parte, simplemente.